Este es Tonatico, un pueblo pequeño y atractivo al sur del Estado de México, donde la mayoría de sus residentes se sostiene gracias a las remesas que envían sus familiares que viven y trabajan en Estados Unidos. Muchos años viviendo aquí, yo tengo Como es el caso de María Eugenia Valenzuela, quien tiene a 2 de sus hijos del otro lado de la frontera. ellos me ayudan y por eso me voy manteniendo, porque ahorita he estado un poco enferma y me dan medio poco. Por eso le preocupa que ese dinero que mandan sus hijos comience a faltar ante las nuevas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, entre ellas las deportaciones masivas que han generado miedo e incertidumbre entre los migrantes en Estados Unidos. Pues sí, sería preocupante, ¿verdad? De que dijera, los mandaran o que les hicieran algo, ¿verdad? Si bien es cierto, es mucho lo que llegaba de allá, ahora se ha visto mermado. La comida que aquí Luis Alberto Sotelo Morales es decorador de casas y negocios, aunque también ha pintado varios de los murales que adornan algunas de las calles de Tonatico. Mi cantidad de trabajo que me mandaban desde allá bajó completamente. En lo que va del año he realizado como 2 proyectos o 3. Años anteriores el periodo presidencial de Biden, yo recibía entre 25 y 30 proyectos al año. Se siente. Jaime Cruz dice estar pasando por la misma situación. En 1994 se fue a trabajar a Estados Unidos. Ahora lleva 4 años viviendo en Tonatico, donde tiene un taller de tapicería, un oficio que aprendió de su padre. Que antes llegaban las personas, los clientes, y, mira, pero te voy a dar el dinero para en una semana que me mande mi hijo. Y ahora ya no. Ahora sí ha bajado un poquito más, porque ya no les están mandando la misma cantidad de dinero. De acuerdo con el Banco de México, en febrero, un mes después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, las remesas a México cayeron un 0,8% a tasa anual, aunque en marzo alcanzaron los 5.150 millones de dólares, un aumento del 2,7% con respecto al mismo mes del año anterior. La institución no mencionó en sus reportes las razones de esos altibajos. Las remesas han hecho de Tonatico un pueblo de contrastes. Aquí, de este lado, vemos una casa construida hace 100 años, casa muy típica de esta zona, de este lugar. Y frente, una casa moderna, totalmente moderna, construida, hecha con dinero que viene de Estados Unidos. Fernando Colín Rodríguez tiene un restaurante en el centro del pueblo. Cuando tenía 10 años, se fue con toda su familia a Estados Unidos, pero con el tiempo y la vejez decidió regresar. Asegura que por ahora la caída de las remesas que llegan al pueblo no está afectando su negocio, ya que, según dice, sus clientes son en su mayoría turistas. La mayoría son gente de Toluca, de la Ciudad de México, que llegan por fines de semana. Normalmente el fin de semana es cuando estamos más ocupados. Como la mayoría de los pobladores, Colín Rodríguez espera que las cosas se normalicen y que las políticas migratorias de Trump no pongan en riesgo la vida de un pueblo que alcanzó su esplendor en gran parte gracias a las remesas que mandan quienes decidieron irse a trabajar a Estados Unidos. Ray Rodríguez, CNN, Tonatico, Estado de México. Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la iniciativa de Estados Unidos, de un legislador de Estados Unidos, un legislador republicano en la Cámara de Representantes, de imponer impuestos al monto de las remesas de un 5%. En su habitual conferencia matutina consideró la medida como injusta y discriminatoria, afirmando que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos, diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Sí, hubo unanimidad por una parte del Senado de la República, pero también la Cámara de Diputados de México rechazó categóricamente la imposición de un impuesto a las remesas. Vamos a hablar de esto con Sergio Gutiérrez Luna, él es presidente de la Cámara de Diputados de México, integrante del grupo parlamentario de Morena también. Bienvenido, presidente, gracias por estar con nosotros. Un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política que agrupa a todas las fracciones parlamentarias, diputado unánime en rechazo a esta medida.
Buenas tardes, Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Así es. El día de ayer, ante este anuncio, esta iniciativa o propuesta de este congresista norteamericano, tuvimos diálogo, contacto con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios para cerrar filas. Es un tema que nos atañe a todos, que nos interesa a todos, un tema que afecta a los mexicanos allá y acá. Y pudimos sacar este comunicado donde pues, manifestamos nuestro rechazo, nuestra intención de que no se dé esta medida. Ya se paga un impuesto sobre estas remesas. El pretender incrementarlo sería lo que atentaría contra pues, los derechos a los ingresos, contra la economía y que no generaría un buen ambiente en esta relación que estamos fortaleciendo. O sea, sí se ven posibilidades de que pueda pasar esto, dado el clima que se vive actualmente, que esta discusión de una iniciativa pueda pasar, digamos, al Pleno de la Cámara de Representantes. Presidente. Mira, eso no lo sabemos. Yo no te podría decir si puede pasar o no, pero no vamos a esperarnos ese momento para ver si pasa o no, para entonces reaccionar. Mejor desde que se presenta la iniciativa, nosotros vamos fijando nuestra postura, vamos emitiendo los comentarios, vamos realizando acciones para que esto no avance más, por supuesto. Ya, ¿cómo asegurarse, presidente, que este mensaje llegue a sus pares en Estados Unidos? ¿Hay más contacto con el Congreso de Estados Unidos más allá de este comunicado? Sí, estamos en ese trance, digamos, en esa ruta. Yo te diría que tal vez mañana podamos tener mayor información sobre cómo estaremos teniendo interlocución con ellos, pero por lo pronto lo importante era tener una posición y una posición de no acuerdo, una posición de rechazo, una posición de inconformidad sobre esta iniciativa de este congresista norteamericano. Y vamos a seguir analizando el tema de las remesas con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Edgar González, asociado senior de análisis económico y deuda soberana de HR Ratings. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Edgar. Bueno, ya lo decía, casi 65 mil millones de dólares. Mensualmente siguen aumentando las remesas. Ya en el mes de marzo, lo decía mi compañero Rey Rodríguez, superamos los 5 mil millones de dólares tan solo en marzo, 5,150. La mayoría de ellas vía transferencia electrónica, decía el diputado hace un momento. Esto sería, de aprobarse una iniciativa así, sería un incentivo para buscar otras maneras de que el dinero llegue. ¿Esto podría ser así? Hola, buenas tardes, Mario. Un gusto estar aquí con ustedes. Y hablando un poquito sobre las remesas, sí, a ver, podría haber un impacto significativo por medio de las transferencias o los canales institucionales en donde se realizan las transferencias de los connacionales, en este caso los mexicanos, hacia el interior del país. Sin embargo, pues también sería un poco prematuro en este momento actuar de una manera en que ya se estuviera aplicando este impuesto a las remesas totales. Aquí, si me permites mencionar unos datos un poco pues, relevantes, es que las remesas representan casi el doble de la inversión extranjera directa que recibe México. Es decir, los 65 mil millones de pesos, de dólares que se recibieron en el 2024 son pues, muy importantes para la actividad económica. El doble de la inversión extranjera directa representa la remesa. O sea, de ese tamaño es la economía de los migrantes, por lo menos en México, ¿no? Pero hay otros países que también dependen en gran medida de las remesas, Edgar. Sí, sí, claro, por supuesto. En este caso, y enfocándonos un poco en México, un impuesto del 5% pues podría representar casi 3 mil millones de dólares. Esto se puede escuchar como un impacto pues importante, sin embargo, pues bueno, podría ser moderado. Donde nosotros en HR estaríamos viendo los mayores impactos por este cobro de impuestos sería en la parte del consumo privado. Es decir, pues parte de las familias que reciben estos montos mensuales lo utilizan para la adquisición de algunos bienes y de servicios. Esto a su vez se podría traducir en un impacto para la actividad económica, principalmente en el sector de servicios. Oye, entonces iría directo al consumo, o sea, digamos, esa variable se vería prácticamente dibujada de inmediato. Así es, sí, se podría reflejar en la parte del consumo, aunque también hay que tener en cuenta que esta iniciativa, como está en proceso de discusión y posteriormente de aprobación, es posible que en los próximos meses nosotros estemos viendo una mayor entrada de remesas por los connacionales que se estarían anticipando a este cobro de impuesto. También hay otro punto importante que hay que tener en consideración.
este impuesto se va a cobrar hacia las remesas de las personas que pues no tienen una cuenta o no están asegurados en la parte de seguridad social en Estados Unidos, es decir, las personas indocumentadas o que trabajan en un empleo, digamos, no formal. Por lo tanto, no toda la parte de las remesas estaría sujeta a este cobro de impuesto. Ya, claro, por supuesto. Obviamente también estamos hablando de regiones que tendrían un menor o mayor impacto por una medida de este tipo. Hay regiones de México que dependen más, municipios, estados que dependen más de las remesas, Edgar. Así es, y si me permites mencionar, en un análisis que hicimos en HR, nosotros identificamos que hay 7 estados en los cuales se recibe casi el 50% de las remesas, los cuales son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Es decir, estos estados reciben casi 30 mil millones de dólares por medio de transferencias de las remesas. Aquí otro punto importante que hay que tener en consideración es que son estados altamente poblados o densamente poblados, por lo que el impacto dentro de la actividad económica pues podría ser pues de manera importante.